Habíamos quedado en la anterior clase haciendo recuerdo a lo que era una estructura de un estado de resultados. Y esto lo hacíamos en la perspectiva que necesitamos una variable que la habíamos visto como parte del EVA, que es, vamos a ver, que es el resultado antes de intereses, después de impuesto. Y que ninguna de las líneas que está en la estructura del estado de resultados nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es el llamado resultado operativo antes de intereses, después de impuesto. Eso es lo que necesitamos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir del resultado neto de gestión, que está acá arriba. Este resultado neto de gestión implica que ha sido calculado después de intereses y después de impuesto. Entonces, la segunda parte sí me importa, que sea después de impuesto, pero lo que no me interesa es que sea después de intereses, debe ser antes de intereses. Entonces, al resultado neto de gestión, lo que me van a hacer es sumarle aquellas cuentas que nos permitan subir, si quieren, en la estructura para poder calcular ese resultado antes de intereses, después de impuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como necesitamos el dato antes de impuesto, lo que le vamos a añadir es, lo que le vamos a sumar son los costos financieros. Con eso, ¿qué logramos? Resultado antes de intereses, después de impuesto. O sea, al resultado neto de gestión le devuelvo, le aumento sus costos financieros y encontramos un resultado antes de intereses, después de impuesto. Pero no es suficiente, porque necesitamos llegar al resultado operativo. Entonces, para que aparezca la palabra operativo, ¿qué le habíamos hecho en el estado de resultados? Al resultado operativo le había aumentado otros ingresos y le había quitado otros gastos. Y de ahí recién obteníamos un resultado antes de impuestos y antes de intereses. Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es devolverle los otros gastos y quitarle los otros ingresos. En otras palabras, estoy haciendo con signos contrarios a lo que dice en el estado de resultados. En el estado de resultados sumábamos los otros ingresos, quitábamos los otros gastos. Acá estamos haciendo al revés. Sumamos o le devolvemos los otros gastos y le quitamos los otros ingresos. Y producto de eso vamos a lograr lo que queríamos, el resultado operativo antes de intereses, después de impuesto.
Entonces, en pocas palabras, esto es lo que me van a hacer. Van a agarrar su estado de resultados. El resultado neto de gestión es la base. Al mismo le aumentan los costos financieros y obtienen el resultado antes de intereses, después de impuestos. Le devuelven los otros gastos, le quitan los otros ingresos y finalmente obtendrán la primera variable, que son el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. Ok. La segunda variable que tenemos que llegar a calcular es los activos que son logrados con financiamiento, con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Entonces, en las transparencias habíamos visto que el valor contable del activo, el valor del activo que vamos a utilizar, es aquel activo que ha sido comprado, que ha sido adquirido con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Pero también les decía que era muy dificultoso poder calcular activo por activo y saber cuál ha sido su fuente de financiamiento. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Para determinar el valor del activo, el valor contable del activo, diremos cómo está. Financiado con fuentes que tienen costo de capital. Para encontrar esta variable, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Esta área vamos a asumir que es el balance. Y toda el área amarilla constituye lo que llamamos el activo. Un área similar estará a la izquierda, donde diremos que esta parte son los pasivos y esta parte es el patrimonio neto o el capital. Entonces les decía, en vez de estar buscando en el área amarilla una por una las cuentas del activo y preguntarnos con qué plata hemos logrado esa inversión, con qué plata hemos logrado ese activo, es más fácil trabajar con el lado derecho, que es exactamente igual que el lado amarillo. Las dos áreas, pasivo y capital, son igualitas que el activo. Entonces es más fácil buscar dentro del pasivo y en el capital cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Eso es más fácil. Es más fácil que buscar en el lado de los activos fijos, por ejemplo, a ver, esta silla ¿con qué plata ha sido comprada? ¿Con fuente de financiamiento, con costo de capital o no? Es imposible hacer este trabajo. Pero entonces es más fácil agarrar las deudas y preguntarnos, deuda por deuda. Esta deuda tiene costo de capital, esta otra tiene costo de capital, y por definición sabemos que todas las fuentes o todas las cuentas que componen el capital o el patrimonio neto tienen costo de capital. Así que ahí entran todas de cada uno. Entonces es más sencillo trabajar por este lado, identificando las fuentes de financiamiento con costo de capital, y ese sería el equivalente de activos que al otro lado han sido financiados. Entonces vamos a ir por ese camino de buscar tanto en el pasivo como en el capital
qué fuentes de financiamiento tienen costo de capital. Y una vez que establezcamos qué cuentas tienen costo de capital, esa será el equivalente de activos que han sido financiados con fuentes que tienen costo de capital. Y la tercera variable es la WACC. Aquí no vamos a perder el tiempo, ustedes ya saben cómo calcular la WACC. Bien, y con eso están las tres variables. Ahora, les he enviado con su compañero un balance general de una empresa cualquiera y su estado de resultados de esa empresa. Entonces, como cualquier balance general, pues tiene las habituales cuentas del activo corriente, del no corriente, de deudas corrientes, no corrientes, etcétera, etcétera. Y vemos que el balance está cuadradito, total del activo es igual al total del patrimonio más el pasivo. Y por el lado del estado de resultados también presentan unos números típicos de acuerdo a la estructura que tiene, cuyo resultado neto de gestión nos da 485.250. ¿Ok? Bien. Adicionalmente nos dicen como información que los préstamos de corto plazo tienen un costo de capital de 14%, los préstamos de largo plazo cuestan 12% y toda la plata propia tiene un costo de capital de 15%. Y también nos informan que la tasa que el Estado aplica para gravar las utilidades de la empresa es 25%. Ok, sobre la base de esta información, ahora sí vamos a proceder a calcular nuestro EVA en términos absolutos y en términos relativos. Pero antes tenemos que calcular estas tres famosas variables. Primero calculamos el resultado operativo antes de intereses, después de impuestos. Ok, ¿cómo calculamos esta variable? Como habíamos dicho, ¿no? Agarrábamos el resultado neto de gestión. Ahí lo tiene. Resultado neto de gestión, 485.250. ¿Qué le hacíamos a este? Lo que hacíamos es devolverle los costos financieros. Eso es 1.100, o sea, 110, perdón. 110. Le tengo que sumar, por eso le he puesto el signo positivo. Haciendo esa operación, lo que obtenemos es el resultado antes de intereses, después de impuestos. Que viene a ser 595.250. Procedemos a devolverle los otros gastos que no son operativos y a quitarle los otros ingresos que no son operativos. ¿Cuánto es los otros gastos? Nos fijamos en el estado de resultados, es 13.000. Tiene que ser positivo porque le estamos devolviendo, ¿no? Y a los otros ingresos los habíamos registrado por un valor de 180.000.
Eso tiene que ir con signo negativo. Con esto vamos a lograr determinar el resultado operativo antes de intereses, después de impuesto. Que nos da 428,000. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Entendió? Vamos por la segunda variable. Segunda variable es el valor contable del activo financiado con fuentes que tienen costo de capital. Y les decía que era más fácil trabajar por el lado del pasivo y del capital o del patrimonio neto que trabajar por el lado del activo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir la pantalla. Listo. Y observamos el pasivo y el total del patrimonio neto o capital. Ahora tenemos que ver qué cuentas tienen costo de capital. Entonces, como parte de la información nos han dicho unos costos de capitales. Aquí está. Dice fuentes de financiamiento y costos de capital. Entonces tenemos un préstamo bancario de corto plazo que tiene un costo del 14%, un préstamo de largo plazo un 12% y los recursos propios 15%. Entonces, este cuadro con sus costos capitales ya me está dando la pauta de qué cuentas tengo que seleccionar del balance. Entonces, tengo que seleccionar el préstamo de corto plazo, que sería este. Lo vamos a colocar con un fondo de color amarillo. Otra fuente de financiamiento, préstamos de largo plazo. Aquí hay de una deuda bancaria, entonces esta fuente también tiene costo de capital. Finalmente me dice los recursos propios. ¿Cuáles son los recursos propios? Todas las cuentas que están en el patrimonio neto, que serían estas. Entonces, esas también tienen costo de capital. ¿Qué pasaría con el resto? ¿Qué implicaría el resto? El resto significa que son deudas que tiene la empresa, pero con una característica importante. No tienen costo de capital. No me están incrementando mi deuda en el tiempo. Entonces, esas cuentas no es que no me interesan y me interesa incrementarlas cada vez como administrador de la empresa. O sea, está de lujo, en pocas palabras, conseguir plata sin que me cobren nada por ese dinero. Está de lujo. Pero en este tema, ahora ya tenemos identificadas las fuentes.
identificamos en el propio balance esas fuentes que tienen costo de capital. Y entonces ahora puedo proceder a sumar las fuentes de financiamiento. Entonces, la sumatoria de deuda de fuentes de financiamiento con costo de capital será sumar todas aquellas casillas que tienen fondo de color amarillo. O sea, agarramos todas las cuentas del patrimonio neto y le añado las otras cuentas que están con fondo amarillo. La deuda bancaria de largo plazo y la deuda bancaria de corto plazo. Y nos da 3.097.000. Verifiquen, por favor. Gracias por confirmar. Entonces, si acumulando las deudas con terceros y la plata propia de todas aquellas fuentes de financiamiento que tienen costo de capital y que ahora sabemos que ascienden a 3.097.000, significa que al otro lado, por el lado de los activos, nosotros tenemos activos por 3.772.500. Pero no todo ese total ha sido financiado con fuentes de financiamiento que tienen costo de capital, sino ¿cuánto? Solo 3.097.500. Esa es la cantidad de activos financiados con costo de capital. Entonces, la segunda variable se la determina de esa manera, trabajando con las fuentes de financiamiento y por simple diferencia encontramos el importe de la inversión financiada con recursos que cuentan costos de capital. Son los 3.097.000. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok. Tercera variable. La tercera variable es nuestra vieja conocida WACC. Y para calcular la WACC tenemos que considerar dos cosas. La primera, tenemos que considerar solo las fuentes de financiamiento con costo de capital. Y lo segundo, tenemos que considerar el impacto de dichas fuentes en materia de impositiva, es decir, su impacto de algunas fuentes de financiamiento que derivan ciertos gastos que son deducibles del IVA. Agarramos el método que aprendimos para sacar la WACC en 5 minutos.
no tenemos información para poder desarrollar conforme a lo que habíamos visto de manera detallada. ¿Y qué hacíamos? Lo primero que hacíamos era considerar cuál es el importe de recursos ajenos y propios. Es decir, si la primera fuente de financiamiento es el préstamo de corto plazo que nos ha hecho una entidad bancaria, yo busco en el pasivo ese préstamo bancario y esto es 500,000. Luego dice préstamo a largo plazo. Busco otra vez en el pasivo una deuda de largo plazo que es 625,000. Recursos propios, me dice. Entonces, yo ya sé que contablemente los recursos propios es el total del activo fijo neto. 1971. Y ese sería el total de las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Ya está. Acto seguido, calculamos la importancia que tiene cada fuente de financiamiento. Dividiendo su importe sobre el total. La sumatoria, lógicamente, nos tiene que dar 100%. Y ahora sí, jalamos la información que nos han dado del costo de capital. Este costo de capital no nos dicen si es con y sin impuestos. Se asume que siempre es todavía con impuestos. Pero nosotros no necesitamos con impuesto, necesitamos sin impuesto. Es decir, haber calculado el efecto que tenemos en algunos gastos financieros en la base imponible del impuesto a las utilidades. Entonces, en la anterior clase les decía cómo reconocer si una fuente de financiamiento va a ser afectada por el factor 1 menos t. La respuesta es muy sencilla. La retribución que sirva, la retribución que tenga cada fuente de financiamiento, nos tenemos que preguntar si esa retribución es o forma parte de la estructura de costos reflejada en su estado de resultados. Así de sencillo es. Es agarrar cada fuente de financiamiento, preguntarnos qué reciben los dueños de esa plata y esa variable que reciben, preguntarnos si en el estado de resultados nos hace bajar o no la utilidad. Entonces vamos con el préstamo bancario de corto plazo. Nos han prestado plata. Ya sabemos que todo préstamo tiene sus intereses, esa es su retribución. Entonces, esos intereses a su vez son deducibles del impuesto a las utilidades porque aparecen en el estado de los resultados. Entonces, por ese motivo, el costo de capital no es 14%, sino llega a ser 1
menos la tasa impositiva, que es 25%. Y esto lo expresamos al tanto por ciento. Entonces, el costo real de la fuente de financiamiento, que es un préstamo bancario a corto plazo, no es 14%, sino es 10.50%. Préstamo de largo plazo. ¿Cuál es la retribución que reciben los dueños de esa plata? También los intereses. Entonces, esos intereses, como forman parte de los gastos en el estado de resultados, sí van a ser afectados por una deducción impositiva. Entonces, si bien el costo financiero es 12%, considerando los beneficios que obtenemos al pagar intereses y ser reconocidos estos como parte de los gastos de la empresa, multiplicamos por 1 menos 0.25, es decir, 0.75. Finalmente, los recursos propios. Ahí están las reservas, la utilidad acumulada, el capital. Ahora hay que preguntar, esas fuentes de financiamiento, su costo, su retribución. Si son capitales, seguramente hay acciones, ¿no? De pago de dividendos. Esas variables forman parte de la estructura de costos en el estado de resultados, cosa que nos hagan bajar los impuestos. No, absolutamente no, ninguno. Entonces, el costo de capital será el mismo 15%. No tiene por qué ser multiplicado por el factor 1 menos t. Listo. Una vez que tenemos eso, ya estamos en condiciones ahora de ponderar estas fuentes de financiamiento. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos la importancia que tiene sobre el total del fondo por el costo de capital sin impuesto, el costo real. Ahí nos faltó el por. Tanto por uno vamos a hacer. Y esto lo vamos a sumar. Entonces, ese 13.06 viene a constituir la tercera variable, que es nuestra WACC. Preguntas, muchachos. ¿Ninguna pregunta? Ok. Ninguna, licenciada. Piece of cake, fácil, ¿no? Una vez que tenemos todo esto, ahora sí vamos a calcular el EVA en términos relativos. Recordando cuál es la fórmula con esas tres variables que le importaban al modelo para calcular el EVA en términos absolutos. Es esta, ¿no? Nos dicen que el EVA en términos absolutos es agarrar el resultado operativo antes de intereses, después de impuesto. A eso le quitamos el valor contable del activo multiplicado por la WACC. Esto es lo que vamos a aplicar para calcular el EVA.
Entonces vamos a decir, el EVA es igual al resultado operativo después de impuestos antes de intereses, 428.205. A esto le vamos a quitar la multiplicación de el activo financiado $3.097.000 y a este le tenemos que multiplicar por la WACC, 13.06. El resultado nos dará 23.676. Verifiquen. ¿Qué significa este número? Como es un número positivo, implica que la empresa ha generado, ha creado, ha formado valor o riqueza o ha incrementado su riqueza en pesos 23.676. Entonces, basta que sea positivo, estamos tranquilos porque estaríamos diciendo que la empresa ha creado valor por 23.676. Y al haber creado valor, significa que la riqueza de la empresa se ha visto incrementada. Si nos vamos por el lado del EVA en términos relativos, la respuesta ahora no va a ser en pesos, sino va a ser en porcentajes. ¿Qué porcentaje de riqueza ha creado? ¿Cuál es nuestra fórmula para hallar el EVA en términos relativos? Lo tenemos acá, ¿no? ¿Están viendo el Excel o están viendo el PowerPoint? El PowerPoint, licenciado. Perfecto. Entonces, otra vez trabajamos con las tres variables donde nos dice divide el resultado operativo entre el valor contable y quite el costo de capital. Aplicamos esa receta. Pues diremos resultado operativo antes de intereses después de impuesto dividido entre el valor del activo financiado menos el 13%, 13.06%. Esto nos dará como resultado 0.34% o 34% menos 13%, $0.76. A ver, confirmemos otra vez. Esto dividido entre esto nos da 13.82. Menos 13.06. $0.76. Significa que la empresa está generando un valor, una riqueza que se aproxima casi al 1%
de lo que tiene invertido en fuentes de financiamiento con costo de capital. O sea que su crecimiento de 23,000 pesos, 23,600 pesos, equivale casi, en términos redondos, a un 1% del total de los activos. Esa es la proporción relativa en que está aumentando la riqueza de la empresa. Entonces, en ambos casos, obviamente, sea que trabajen con términos absolutos o términos relativos, en ambos casos les tiene que dar resultados positivos. ¿Qué quiero decir? Crecimiento en porcentaje y incremento en pesos. No puede ser que por un lado saquen en vez de tener un EVA en términos relativos positivo, tienen con signo negativo y en términos absolutos les salga un término positivo. No se vale. O los dos son positivos o los dos son negativos, pero no pueden generarse resultados contrarios. ¿Estamos bien? ¿Se entendió la manera en que hemos calculado, chicos? Javier Conde, tenías levantada la mano. ¿Qué querías decir? O preguntar. No, ninguna licenciado, he entendido todo. Ok. Bueno, entonces este proceso, como ustedes pudieron observar, es muy sencillo. Simplemente hay que tomar en cuenta la manera en que hemos calculado las tres variables y una vez que tenemos las tres variables, el resto es sumamente sencillo. Calcular en términos absolutos y en términos relativos. Claro, es de esperar que todas las empresas, producto de sus decisiones, vayan generando valor y no vayan reduciendo. Esa es la lógica. Pero eso no exime de que la empresa pueda tomar decisiones a veces incoherentes y más que incrementarles su riqueza, se vea disminuida o reducida. Eso puede suceder. Muy bien, muchachos. Ahora nos vamos a saltar a otro tema que tiene que ver con el valor de ciertos títulos valores que se establecen su valor en el mercado. Ya hemos hablado mucho de las fuentes de financiamiento, hemos hablado de sus costos de capital. Y como empresa tenemos la opción, primero, de encontrar dinero más barato en los llamados mercados de valores. ¿Cómo? Procediendo a la emisión de títulos valores. Pueden ser bonos, pueden ser acciones. Pero también la empresa, en los periodos de liquidez, como habíamos visto en los modelos de administración del efectivo, cuando tienen excesos de liquidez, esos excesos pueden ser invertidos en alternativas de inversión, es decir, compra de títulos valores, que les permite alcanzar alguna rentabilidad y por lo tanto producir más dinero. Entonces, por eso es importante ahora que hablemos, que conversemos, cómo es posible calcular el valor de mercado de estos títulos valores. Sea que la empresa vaya a emitir o sea que la empresa vaya a invertir en estos llamados mercados de valores. Pues denme un minutito, vamos a buscar dónde están sus transparencias para exponerlas.
Ok. Entonces decíamos, las empresas tienen opción de emitir títulos valores y con eso encontrar dinero más barato. Y lo decimos a largo plazo porque obviamente en la medida que nosotros nos financiamos a largo plazo tenemos menos exposición al riesgo. Ahora, entendamos qué son los títulos valores, qué son los instrumentos financieros, qué son los activos financieros, qué son los valores realizables. Todas esas acepciones son totalmente similares, son sinónimos y en nuestro caso, en el país, los títulos valores están normados por una normativa que es el Código de Comercio. Y en el Código de Comercio nos dan las condiciones en las cuales se pueden emitir estos títulos valores y que básicamente tienen que cumplir las siguientes condiciones. Que deben ser creados y emitidos conforme a un reglamento. Claro, porque como son papeles que tienen un valor comercial, no cualquier empresa lo puede emitir, porque si no estaríamos expuestos a estafas, robos de empresas que no tienen un sustento o de empresas fantasmas que después están vendiendo papeles al público en general, ¿no? Dos, debe estar totalmente identificado quién es la entidad emisora, o sea, a qué empresa pertenece, qué tipo de título valor es, cuáles son las condiciones por las que han sido emitidos, etc. La venta, su primera venta de estos títulos valores, deben estar supeditados a una aprobación, a una autorización por parte de la instancia reguladora, que obviamente ya no es la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, sino es una unidad dentro de lo que se conoce como la ASFI. El vender un título valor implica para el emisor una obligación que tiene que cumplir con el comprador de ese título valor. Esa obligación puede ser de distinta naturaleza, ¿no? Se puede referir al pago de intereses, se puede referir a la devolución del capital, podemos hablar del pago de los dividendos, sean preferentes o comunes, pero lo que queda claro es de que el emisor tiene una obligación de carácter financiera que tiene que ser cumplida en favor del beneficiario, en favor de la empresa o de la persona que ha comprado ese título valor. Es fundamental. El participar en mercados de valores es una buena señal, una buena imagen para la empresa. Porque se supone que una empresa, para que haya logrado emitir títulos valores, ha debido pasar por un conjunto de filtros, de revisiones no solo financieras, no solo de tipo administrativo, sino también de índole institucional y legal, que avale que esa empresa está registrada legalmente en el país y que cumple con todas las condiciones para el efecto. Bueno, títulos valores hay de distintos tipos. Una forma de clasificar a los títulos valores es por lo que representa. Bajo este criterio, entonces podemos decir, hay títulos valores que representan la participación dentro de la empresa. Es decir, si nosotros compramos un título valor que nos da derecho a participar en la empresa, estamos adquiriendo derechos y obligaciones con la empresa. Es el caso típico de las denominadas acciones. Las acciones son títulos valores, pero cuando uno compra acción, no es que tranquilo yo me espero a cobrar mis dividendos. Yo tengo voto, tengo decisión y por lo tanto tengo que cumplir con derechos y obligaciones que la empresa tiene con terceros, con empleados, etc. O puedo comprar un título valor
que no signifique que sea parte de la empresa, sino que sea un crédito, un préstamo que le estoy dando a la empresa. Eso sucede cuando, por ejemplo, una empresa ha emitido bonos. El que compra un bono no es para nada un socio de la empresa, es un acreedor de la empresa. Porque el bono es eso, un título valor de índole crediticio, donde nosotros vendemos un bono, recibimos la plata por ese bono y mientras no le devuelva el dinero al beneficiario, al comprador, lo que tengo que hacer es pagarle intereses. Pero de ninguna manera implica por ningún lugar que el hecho que yo tenga un bono me dé derecho a votar o a preguntar o a tener voz dentro de la empresa. De ninguna manera. También puede existir títulos valores que representan algún tipo de mercadería o activo. Por ejemplo, hay emisiones de bonos que se llaman los bonos Warrant. ¿El Warrant qué es? No es otra cosa que una empresa tiene un conjunto de inventarios que obviamente tiene su valor, todos esos ítems tienen su valor, y que una manera para financiarse es que la empresa ceda la administración del inventario a un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, a ver, en mis inventarios tengo materiales, ítems, etcétera, por un equivalente de 3 millones de dólares. Entonces yo le digo al banco, sabes, señor banco, yo necesito plata que me preste, pero yo le puedo dar a cambio o como garantía mis almacenes, que valen 3 millones de dólares. Entonces el banco va a decir, ya, va a venir, verificar qué cosa tengo, etcétera, va a evaluar el inventario y va a decir, perfecto. Lo que nosotros podemos darle es un préstamo de 1,5 millones, pero nosotros agarramos la llave de ese almacén y lo vamos a administrar, lo vamos a salvaguardar. En la medida que la empresa necesite material ser extractado del almacén, tiene que decirle al banco cuánto necesita, etc. Y en la medida que va sacando ese material, la empresa también va devolviendo el préstamo al banco. Pero otra opción es que en vez de darle al banco mis almacenes, yo le entregue a una empresa titularizadora. Estas empresas, como su nombre indica, se ocupan de emitir títulos valores por cuenta de empresas que han entregado el derecho propietario. O sea, la sociedad titularizadora está compuesta de patrimonios individuales de otras empresas que les han cedido de manera temporal a esta empresa titularizadora. Y esta empresa titularizadora lo que hace es emitir títulos valores y la plata que recaude se lo entrega a la empresa que ha entregado el activo. Y la sociedad titularizadora administra ese activo y producto de esa administración responde por los títulos valores emitidos. Una de esas modalidades son los bonos Warrant. ¿Qué quiere bonos Warrant? Es un bono que ha sido emitido, que tiene un valor nominal, que se tiene que pagar intereses por un plazo determinado, pero tiene una diferencia, que estos bonos tienen un respaldo tangible, que son los inventarios. Entonces, al tener un respaldo tangible, tienen un menor nivel de riesgo. Entonces, la preferencia, por ejemplo, de los inversionistas en los mercados de valores es buscar títulos valores que tengan, obviamente, el menor nivel de riesgo y la mayor tasa de rentabilidad. Entonces, son altamente apetecibles este tipo de bonos. ¿Por qué? Porque están respaldados por algo tangible, que en este caso son los inventarios. Una segunda forma de clasificar a los títulos valores es por la manera en que son expedidos, son emitidos. Hay los denominados títulos valores nominativos
que significan en pocas y palabras sencillas que la venta del título, en la venta del título valor se ha colocado en el título valor el nombre y apellido de la persona que está comprando. Es decir, que la empresa emisora tiene un librito, tendrá un cuadernito bien elaborado, bien notariado, donde está registrado quiénes están comprando los bonos, las acciones, etc. Y a su vez, los títulos valores tienen un nombre, ¿no? Se dice, esta bono es en favor del señor fulano de tal. Esto es importante, ¿por qué? Porque ante cualquier robo, digamos, de un título valor, estos no van a poder ser monetizados porque si no tienen un endoso al reverso, donde se demuestre que ese título valor se ha vendido a otra persona, el que esté agarrando ese título valor no se puede atribuir la propiedad del mismo. Tiene que demostrar con un documento de identificación que se trata del dueño de dicho título valor. Y cuando se venda ese título valor en el mercado, tendrá que ir comprador y vendedor a la empresa que ha emitido y comunicar oficialmente la venta para que la empresa modifique en su registro quién es el nuevo propietario. Entonces, por un lado tenemos un menor riesgo y por el otro lado tenemos un procedimiento más pesado, implica hacer todo ese registro de manera formal. Hay otra forma también en que los títulos valores son emitidos donde no se coloca el nombre y se coloca esta expresión que significa a la orden. Estos títulos valores implica que, como no tiene nombre y apellido, sino dice a la orden, no tienen necesidad de ser registrados por parte de la empresa emisora. Entonces, facilita su venta, porque la venta simplemente tenemos que hacer un endoso. Y por el otro lado, el procedimiento no es tan largo, no es tan penoso que tener que ir hasta la empresa y comunicar, estamos vendiendo este título valor a otra persona. Pero la manera en que pasan de una mano a otra estos títulos valores que están a la orden es a través del endoso. El endoso, ¿saben lo que significa? No es lo mismo que ustedes endosan los cheques. Colocan al reverso del cheque la firma, su carnet de identidad como constancia de que están cediendo a otra persona la potestad de cobrar ese cheque. En este caso, estamos cediendo el derecho propietario de un título valor. En cambio, los títulos al portador no tienen tampoco el nombre y se los coloca con la denominación al portador. ¿Qué implica? Que cualquier persona que lo tenga en su poder ese título valor es el propietario. Y para vender ese título valor no necesita efectuar endoso como los títulos a la orden. Simplemente se los pasa de mano en mano, en pocas palabras. No, tú me das la plata, yo te doy el título valor y pare de contar. No hay firma, no hay documentos de identidad al reverso, no hay nada de eso. El dueño es el que agarra el título valor. Obviamente ustedes pueden advertir que este tipo de títulos valores tiene un alto grado de riesgo, ¿no? Porque si me los roban, yo no puedo ir a reclamar a nadie, al ladrón o que le esté vendiendo en otra bolsa de valores que ese título valor es mío. ¿Por qué? Porque está emitido al portador. Por este motivo, pues hablando, pasando a otra cosa más informal, cuando ustedes ven en las películas que el secuestrador, el que el espía pide dinero, lo que les dicen es,
págame 2 millones de dólares en bonos al portador. Porque son fáciles de vender. Porque como puede pasar simplemente de una mano a otra, no son rastreables, no necesitan hacer ningún tipo de registro, por lo tanto es muy sencillo su venta, su negociación. Pero trae por detrás un alto grado de riesgo. Entonces, esta es una segunda manera de clasificar los títulos valores. Tercera manera, por su rentabilidad. Hay los denominados títulos valores de renta variable, que significa que su ganancia, que su utilidad, no es de ninguna manera segura. Está dependiendo de algo. ¿Qué es ese algo? Puede ser el nivel de utilidades, el nivel de éxito que tenga la empresa en algún emprendimiento, pero está sujeta a algo. O sea, no nos aseguran sí o sí ganancias o rentabilidades altas. No está seguro. En cambio, los instrumentos de renta, está repetido, ¿no? Está repetido en realidad la redacción. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta segunda van a ser la renta, instrumentos de renta fija, donde la magnitud de la rentabilidad esperada es segura, vamos a decir, y fija desde un inicio, de acuerdo a las condiciones de su emisión. Ahora sí. Entonces, volviendo otra vez. Instrumentos de renta variable, no está asegurado nada. Rentabilidad está sujeta a ciertas condiciones que se tienen que presentar para que recién ganemos. Instrumentos de renta fija, sí está asegurado la rentabilidad. ¿Es constante? También. Todos los periodos vamos a recibir lo mismo. Porque no está sujeta a ninguna condición que tenga que suceder al futuro. Está sujeta a la condición con la cual fue emitida. El momento que ha sido puesta de venta en el mercado, ahí nos han dicho cuánto vamos a ganar. Ya está dicho ahí. Y eso que nos han dicho se respeta mientras tenga vigencia el título valor. Lógicamente, se espera que los instrumentos de renta fija tengan una rentabilidad más baja que los instrumentos de renta variable, ¿no? Porque si no, nadie compraría pues instrumentos de renta variable. Todos comprarían lo seguro, todos irían a lo seguro. Entonces, se supone que los instrumentos de renta variable deberían generar una mayor rentabilidad que los instrumentos de renta fija. Instrumentos de renta fija, caso típico, son los bonos, son las acciones preferentes. Y en nuestro país tenemos el mix, los instrumentos denominados mixtos, que son títulos valores que tienen los dos componentes, ¿no? Tienen una rentabilidad fija hasta cierto tramo y también tienen una rentabilidad variable sujeta a ciertas condiciones que se vayan a dar a futuro. Entonces, esta es una posición equidistante de los anteriores dos instrumentos financieros o títulos valores que permiten al inversor tener, digamos, asegurado algo, pero también están esperando que las cosas marchen bien y ganen algo más de la parte variable, ¿no? Entonces, da una mayor ventaja y seguridad a los inversionistas sin lugar a dudas. Porque si nos quedamos con títulos valores de renta fija, vamos a tener que contentar con ganancias reducidas. Si vamos exclusivamente con renta variable, tenemos más riesgo. Podemos ganar más, pero tenemos más riesgo. En cambio, en los variables, en las mixtas, mejor dicho, tenemos una posición prudente, ¿no? Ni tan pesimista ni tan exitista de poder tener altas o bajas en cuanto a la rentabilidad, sino tener una posición intermedia.
Muy bien. Sobre la base de eso, ya ustedes están viendo algunos ejemplos. Podemos hablar de distintas tipologías que tenemos de títulos, valores en nuestro país. Renta variable por excelencia las acciones, renta fija son bonos, depósitos de plazo fijo, letras del tesoro, certificados de depósito, pagarés, letras de cambio. Y acá está la descripción de cada uno de esos títulos, valores que se transan en nuestro país. En el curso seguramente hay muchos estudiantes que están cursando portafolio de inversiones o mercados de valores. Y entonces ya saben, por ejemplo, cuál es la característica de nuestro mercado de valores en Bolivia. Tenemos nuestra bolsa de valores, sí, la tenemos, pero tiene una característica, ¿no? Está plagado de títulos, valores de renta fija, casi es entre un 90 y cerca de un 98% en promedio de operaciones que se hacen de renta fija y muy poco, pues 2% de renta variable. Eso es atípico, porque en los mercados de valores más desarrollados de otros países, ustedes pueden entrar a ver a cualquier página web, pueden observar de que ahí la situación es al revés. Se transan más títulos, valores de renta variable que fija, ¿no? Entonces, esas son parte de las características limitadas que tiene un mercado de valores como el nuestro, donde obviamente hay pocas o escasas alternativas de inversión en términos de valor. Ok. Habíamos hablado de que quienes pueden emitir títulos valores pueden ser empresas privadas con fines de lucro, pero también pueden ser entidades públicas. Obviamente está el Banco Central de Bolivia, está el Tesoro General de la Nación, pueden emitir títulos, valores que son como son las notas de crédito, el Servicio Nacional de Impuestos. Los municipios también tuvieron experiencias en La Paz en la emisión de bonos, por ejemplo, para conseguir plata y pagar con eso obras. Entonces, estos son los principales emisores que tenemos en nuestro país y también habíamos platicado de manera marginal el papel que tienen estas sociedades titularizadoras, que han sido creadas para poder emitir títulos valores por cuenta de distintas entidades o empresas, ¿no? Obviamente todo este conjunto de procedimientos, flujos de compras y ventas, entrega de títulos valores, todo el proceso de la tesorería, que significa tener la entidad de depósito, de desmaterializar los títulos valores. Hoy por hoy ya no necesitamos tener físicamente los títulos valores, sino están registrados de manera virtual, etcétera. Obedecen a un marco normativo. Tenemos la ley de mercado de valores hace tiempo en nuestro país. Esa ley de mercado de valores tiene sus reglamentos. Esa reglamentación tiene sus excepciones cuando el emisor es el Estado, como el Banco Central o el PGN. Y en base a esos reglamentos, pues están fijados el rol que tienen los distintos actores que trabajan en los mercados de valores, quienes pueden participar, etcétera, ¿no? Entonces, es un interesante esquema moderno de encontrar dinero más barato que permita dinamizar las economías. A manera de comentario, por ejemplo, ustedes han de escuchar, pues, en gobiernos anteriores, nuestro país experimentó lo que se denominó el proceso de capitalización, ¿no? Proceso de capitalización que era simplemente vender parte de parte del patrimonio de las empresas públicas a empresas privadas. Estas empresas privadas venían y compraban la mitad de las acciones y con esa plata se generaba inversiones en el país
y esas nuevas empresas recapitalizadas con inyección fresca de dinero podían a su vez incursionar en un mayor desarrollo de los mercados de valores, es decir, empresas con know-how internacional, donde saben muy bien encontrar plata en los mercados financieros, en los mercados de valores. Se pensaba que ese modelo podía darse en nuestro país y que también se iban a proceder a reactivar los mercados de valores consiguiendo dinero más barato y que ayuda al desarrollo del país. Bueno, la historia en algún momento tendrán que leer qué ha sucedido, pero algo de eso ha quedado en las AFPs, porque como parte de las reformas estructurales que sufrieron el sistema de pensiones, se crearon las administradoras de fondos de pensiones. Y como ustedes saben, estas entidades todos los santos meses reciben aportes de los empleados activos. ¿Qué hacen con esos aportes? Los tienen que hacer trabajar. ¿Cómo? Comprando títulos valores, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces hay una reglamentación donde les permiten o les definen los márgenes de inversiones que pueden hacer en otros mercados extranjeros y cuánto se tiene que invertir en la compra de títulos valores en el país. O cuando el Estado necesita plata, también puede emitir algún decreto que obliga a las AFPs a comprar estos títulos valores. Entonces, este es un temita muy bonito que en algún momento que tengan interés, lean, entérense de lo que sucede en nuestro país, cuál es la situación a la fecha de todo eso, etc. Lo interesante es que, sea cual sea el título valor que estemos hablando, al igual que cualquier activo que compramos, no lo compramos por su historia, sino lo compramos por el potencial que puede tener el activo financiero o el activo fijo a futuro, ¿no? O sea, si vamos a comprar, vaya a ser un activo fijo como es un vehículo, ¿sí? Un vehículo de segunda mano. No compran ese vehículo por la fama que tiene el vehículo o por lo que les ha contado el dueño anterior, que solamente la abuelita manejaba y solamente los sábados para ir al mercado. No cuentan, no lo compran por eso. Lo compran y lo valoran por lo que vale ese vehículo a futuro. Entonces hacen un diagnóstico técnico, se fijan las llantas, se fijan el motor, se fijan si está certificado, se fijan si está parchado. Todos esos temas lo revisan con la perspectiva de que ustedes puedan ver si les va a durar mucho tiempo o no ese vehículo. Lo mismo es el título valor. Compramos un determinado título valor en el mercado estimando la tendencia que ese título valor vaya a tener a futuro. Si me va a generar interesantes rentabilidades, si lo puedo comprar hoy barato y venderlo dentro de un tiempo más caro y de ahí gano. Entonces, la manera en que se valoran los títulos valores en el mercado básicamente son por las ganancias que se puedan dar a futuro. Y esas ganancias a futuro se los trae al presente y en base a eso se determina el valor que nosotros estamos dispuestos a comprar o a vender. Entonces ahí vamos a meter elementos otra vez de la bendita matemática financiera, ¿no? Pero lo que dejamos claro es de que el criterio con el cual se invierte es pensando en lo que va a venir. Y ese devenir, ese futuro que probablemente estimamos que se vaya a dar, lo traemos al presente. Lo traemos al presente y gracias a eso nos permite establecer el precio de compra o el valor de mercado. Bueno, lo dejaremos acá, muchachos. Continuamos el día lunes desarrollando los valores de mercado que pueden alcanzar las acciones como primer título valor. ¿Ok?
Descansen, muchachos. Tienen un largo fin de semana.